En este video vamos a empezar a hablar sobre probabilidad. ¿Qué es probabilidad? De manera muy general y en el término más sencillo, es la frecuencia de un acontecimiento. Ahorita vamos a empezar a trabajar con algunos ejemplos, pero lo más típico es cuál es la probabilidad de sacar escudo corona. Uno diría, bueno, 50-50. Entonces, eso se determina mediante la realización de un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio simplemente decidimos qué vamos a hacer, qué vamos a medir de manera aleatoria. Significa que vamos a hacer un muestreo aleatorio o que no hay una forma exactamente definida y no es determinístico, es probabilístico. O sea, lo que estamos intentando es determinar precisamente la frecuencia de un acontecimiento. La probabilidad se expresa por lo general en decimal o porcentaje, o sea, entre 0 y 1 o 0 y 100%. Y todo esto se verifica mediante experimentos aleatorios, cuando se pueden realizar y si no, pues se calculan, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué estamos viendo probabilidad? Porque es la base para la estadística inferencial. Y para que ustedes también tengan un conocimiento básico de qué es probabilidad, algunas de las reglas de probabilidad, si alguna vez se han preguntado cómo se calcula. Entonces, como para una antesala para lo que va a ser la parte fuerte del curso. Y van a ver que en su mayoría de las veces es simplemente contar. No es nada del otro mundo. En los casos más sencillos es simplemente contar cuando estamos trabajando con casos discretos, pero cuando trabajamos con datos continuos es, digamos, contar sobre ese rango continuo de mis datos. Ok, ¿qué es un experimento aleatorio? Es toda aquella experiencia que trae un resultado que no se sabe a ciencia cierta cuál será, es decir, no hay certeza del resultado. Como el ejemplo que les decía, tirar una moneda al aire, tirar los dados. Sabemos cuál puede ser el resultado, pero no se sabe a ciencia cierta. ¿Okay? Hay como lo es la siguiente definición, un espacio muestral es el conjunto de resultados posibles que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio. Entonces yo tengo un experimento, sé cuáles son los posibles resultados, pero cada vez que realizo ese experimento, el resultado puede ser diferente, puede ser el mismo, entonces ese resultado va a cambiar de manera aleatoria, porque no es siempre el mismo, no va a ser siempre el mismo resultado. Entonces, en el caso de tirar la moneda, el espacio muestral es escudo o corona, porque esas son mis dos posibilidades. En el caso de tirar, si tiro dos dados al aire, mis números pueden ir del 1 al 12. Esos son los resultados que yo puedo obtener, pero cualquiera de esos puede ocurrir en cualquier prueba que yo haga de mi experimento. Y un evento o suceso es un subconjunto de ese espacio muestral. Que simplemente realizo un experimento y por realizarlo no quiere decir que voy a obtener todos los posibles resultados. Posiblemente solo obtenga una parte de esos posibles resultados. Y no siempre puedo muestrear todo, ¿verdad? Eso es parte de lo que tiene el muestreo y por los que se escogen ciertas técnicas de muestreo, que yo no puedo muestrear todo. Entonces ese evento o suceso va a ser cuál es mi resultado después de realizar ese experimento. Algunos ejemplos de espacios muestrales. Podemos escoger una sección de 50. ¿Cuál va a ser el resultado? Es cuál sección. Y puede ser cualquiera de esas 50. Yo puedo tomar una muestra de 20 y entonces ven que no voy a seleccionar todas las 50. Voy a seleccionar un subconjunto de ellas. Si escojo esas 5, pues que muestren a patito, 5 de esas secciones que muestren a patito, entonces ahí ya yo estoy reduciendo mi espacio muestral porque no necesariamente todas tienen a patito. ¿Okay? Entonces yo reduzco mi espacio muestral de acuerdo a mi interés y esos son los posibles resultados que yo puedo tener. Observar tremores en una región por 25 años
Entonces ahí simplemente es un conteo durante ese periodo de tiempo. Vamos a ver después cuál es la función de probabilidad que se usa para determinar esa probabilidad. Entonces pueden ser de 0 hasta, bueno, aquí en Costa Rica en 25 años, no sé ni cuántos serían, pero serían un buen poco. Y por último, determinar la proporción de óxido de aluminio en una roca. Entonces, ¿qué sería lo que andamos buscando? El porcentaje de óxido de aluminio. ¿Y cuál sería nuestro espacio muestral? Entre 0 y 1, porque el porcentaje siempre está entre 0 y 1 o 0 y 100. Okay, algunos axiomas y nomenclatura que vamos a usar en esta sección de probabilidad. Como mencioné, la probabilidad siempre está entre 0 y 1 o 0 y 100. 0 denota que no hay probabilidad, o sea que el evento no va a ocurrir. Y 1 denota completa certeza de que ese evento va a ocurrir. P de A es la probabilidad de que ocurra el evento A. P A apóstrofe es lo mismo que 1 menos P de A. Eso quiere decir que es la probabilidad de que el evento A no ocurra, o lo que le llaman el complemento. Una cosa es que el evento ocurra y la otra es que no. ¿Okay? Entonces, esas dos van a sumar 1, ¿verdad? Porque ocurre o no ocurre. Si ocurre, el resto de la probabilidad, el resto del porcentaje, tiene que ser 1 menos esa probabilidad. P intersección A es la probabilidad de que los eventos A y B ocurran a la vez. Ahí está mostrado con rojo la parte importante que I, o sea que los dos ocurren. La probabilidad de A o B es la probabilidad de que A o B ocurran. Cualquiera de los dos, no tienen que ser los dos. Puede ser uno, puede ser el otro, pueden ser los dos, pero con que uno ocurra es suficiente. La probabilidad de A dado B, pues así es como se lee esa barra vertical, es la probabilidad de que ocurra A una vez que B ha ocurrido. O sea, ya hay una condición, esa es la probabilidad condicionada. Hay una condición sobre A. Primero tiene que ocurrir B y después cuál sería la probabilidad de que ocurra A si B ha ocurrido. Entonces en este caso, en la figura que tenemos acá, todos estos puntos sería mi espacio muestral. A sería la probabilidad de que ocurra ese evento, observar esas tres, y todo el resto de puntos serían el A apóstrofe o el complemento. Ok, vamos a ver algunas reglas de probabilidad. La regla de la suma, si son A y B eventos excluyentes, o sea que no pueden ocurrir al mismo tiempo, la probabilidad de A o B es simplemente la probabilidad de A más la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de que cualquiera de los dos ocurra. ¿Qué son eventos excluyentes? Por ejemplo, si quiero sacar un as o un rey, no puedo sacar una carta que sea esos dos porque no existe. Es o as o rey. Pero si son no excluyentes, entonces la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O sea, ahí es donde la parte no excluyente entra. O sea, puede haber una intersección entre A y B. Entonces tengo que quitar ese porque si no estaría tomándolo en cuenta dos veces. Entonces un ejemplo sería sacar un as o una carta de espadas negra, porque puedo sacar el as de espadas negro. Entonces la probabilidad de A y B, si fueran excluyentes, ven aquí donde no se tocan, ¿verdad? No tengo esa intersección. Y si son no excluyentes, entonces puedo tener un área donde se traslapen. Entonces estoy tomando la probabilidad de A, la probabilidad de B, y tengo que eliminar la parte donde hay un traslape porque si no estaría tomando en cuenta dos veces esta área. Ok, ahora con un ejemplo. Vamos a usar el mismo que traíamos. Sacar un as o sacar un rey rojo de una baraja de cartas que tiene 52. Sacar un as es el evento A. Como no defino cuál as, entonces puedo hacer cualquiera de los cuatro. Hay 4 ases en una baraja de 52.
un rey rojo, hay dos reyes rojos, ¿verdad? Hay dos rojos y dos negros. Entonces, es el evento B. Dos rojos sobre 52. Mira, aquí es donde le digo que es simplemente contar. Mira, o sea, ¿cuál es la probabilidad de sacar una de estas 4 cartas de esas 52? ¿Y cuál es la probabilidad de sacar una de esas 2 cartas de esas 52? Entonces, si yo quiero ver cuál es la probabilidad de A o B, entonces hago la suma y como son excluyentes, no tengo que hacer ninguna resta. Entonces, 4 52 avos más 2 52 avos serían 6 52 avos. Y eso equivale a 0.11 o 11.5%. Si son no excluyentes, ¿verdad? Como veíamos, sacar un as o una carta de espadas negra, puedo sacar el as de espadas negra. Entonces, en los ases, otra vez, aquí no cambia. A, 4 entre 52. B es 13 entre 52 porque la cantidad de cartas de espadas negras son 13. Mira, cualquiera de las 4 partes de la baraja son 13. Y la probabilidad de que saque el as de espadas negro es 1 entre 52. ¿Por qué? Porque tengo solo una carta de espadas negra que es as. ¿Okay? Entonces, la suma sería, o la probabilidad sería, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, 4 entre 52 más 13 entre 52 menos 1 entre 52 igual 4 treceavos. ¿Sí? Eso sería aproximadamente 31%. Y eso está ejemplificado aquí con los diagramas de Venn, que se le llaman. Aquí la cantidad de veces que puede ocurrir 4 es, que puede ocurrir A es 4, B son 2, aquí A, que es 4, si tomamos en cuenta la intersección, 3 más 1, y 13 para B, 12 más 1. Pero aquí lo separo, ¿verdad? Porque ese 1 es precisamente la intersección entre esos dos eventos. Entonces, una forma de visualizar qué es esto que estoy tratando de calcular. La regla de la multiplicación, si A y B son independientes, con eso me refiero a que la ocurrencia de A no afecta a la ocurrencia de B o viceversa, entonces la probabilidad de que ambos ocurren sería simplemente la multiplicación. Si son dependientes, entonces donde la ocurrencia de A afecta a la ocurrencia de B, entonces ahí tengo que tomar en cuenta esa probabilidad condicional de B, dado que A ha ocurrido. Y eso está dada por esta fórmula, donde es la intersección de A y B sobre la probabilidad de A. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, usando los diagramas de Venn, de nuevo, vemos esa misma situación donde tengo A y B y tengo esa intersección. Entonces ahora vemos un ejemplo, seguimos con el ejemplo de las cartas donde son eventos independientes. Entonces voy a sacar 2 cartas, una después de la otra, igual de una baraja ordinaria con reemplazo. ¿Qué quiere decir con reemplazo? Que cuando saco la primera carta, vuelvo a meterla. O sea que al principio estoy sacando una de 52 y después estoy sacando igual una de 52. Entonces A es la primera carta que es un as y B es la segunda carta que es una espada. Como la primera carta se reemplaza, entonces nuestro espacio muestral no cambia, es lo que le mencionaba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as? Ya vimos, 4 entre 52. ¿Por qué? Porque tengo 4 ases en 52 cartas. Entonces, esa es simplemente mi probabilidad de A. La probabilidad de B es sacar una espada. ¿Cuántas espadas hay? 13 entre las 52 cartas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as y que la segunda sea una espada? Entonces, como es I, que esa es
Si lo pensamos lógicamente, es más complicado ser I que O. O sea, es más complicado que se cumplan dos condiciones a que se cumpla uno. Entonces por eso es que usamos la multiplicación. Entonces 4 entre 52 por 3 entre 52, ya cuando hacemos la factorización completa es 1 entre 52. O sea, 0.02 o 2%. ¿Por qué? Porque es más difícil que se cumplan esas dos condiciones a que se cumpla una. ¿Por qué la multiplicación? Es precisamente por eso, porque estamos, digámoslo así, esperando que se cumplan las dos. En este caso dos pueden ser más, ¿verdad? Lo estoy haciendo simplificado con dos casos. En este caso, cuando son eventos dependientes, pensémoslo así, podemos usar el mismo ejemplo anterior, pero vamos a cambiar un poco. Entonces tenemos una caja de fusibles que contiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Si se seleccionan dos fusibles al azar y se retiran de la caja uno después del otro sin reemplazar el primero, ¿cuál es la probabilidad de que ambos fusibles estén defectuosos? La parte clave es donde nos dicen se retiran de la caja sin reemplazo. Eso quiere decir que cuando yo saco el primero, estoy muestreando sobre 20 unidades. Cuando saco el primero, me quedan 19. Entonces, en mi segundo evento, ya ha sido afectado por el primero, porque solo tengo 19 unidades. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de A es 5 sobre 20, porque hay 5 unidades defectuosas de 20. Mi segundo, como todavía lo que estoy tratando de ver es sacar un fusible defectuoso, asumiendo que saqué el primero, me quedarían 4 de 19, porque si saqué uno defectuoso, pues ahora me quedan 4, y como antes tenía 20, ahora me quedan 19. Entonces la probabilidad de A, 5 sobre 20, la probabilidad de B, dado que A ocurrió, es 4 sobre 19, y eso termina siendo 1 sobre 19, o 0.05 o 5%. ¿Okay? Entonces este sería como la ocurrencia de A afecta la ocurrencia de B, un caso sencillo. Y este es un poquillo más complicado. Entonces si tenemos una baraja de 52 cartas, tenemos los 4 tipos de cartas, 13 de cada tipo y 2 colores. ¿Okay? Entonces es lo que me representa la tabla. En la primera fila tenemos las cartas rojas. Entonces hay 2 cartas rojas por cada una de las 13 tipos de cartas. Y tenemos igual 2 cartas negras. Entonces en total 26 rojas, 26 negras, total de 52 y 4 por cada tipo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as si la carta es roja? ¿Okay? Miren aquí, si tal cosa, eso quiere decir que es condicional. Estoy condicionando sobre algo. ¿Okay? Entonces, cuando ven eso, si algo, primero realizo esa condicionalidad y después termino de calcular la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as si la carta es roja? ¿Okay? Si la carta es roja, entonces concentrémonos aquí. Si es roja, ¿cuántas rojas tengo? 26. Como estoy concentrándome en los ases, que ya restringí mi espacio muestral. Ya no son las 52, son las 26. ¿Okay? Esa es mi condicionalidad. Y ahora, ¿cuántos ases rojos hay? 2. ¿Okay? Entonces, 2 sobre 26, 0.077 o aproximadamente 8%. Entonces la condicionalidad lo que hace es cambiarme mi espacio muestral, por decirlo de una manera. Ya no son las 52, sino son las 26. ¿Okay? Para que vean que es más fácil hacerlo de esta manera, pero igual se puede hacer con la fórmula que les mencioné. La probabilidad de un as, dado que es roja. Entonces recordemos la probabilidad de que es roja y as. Roja y as. O sea, hay 2 ases rojos. Aquí pensemos si hay 2 ases rojos de 52. Mira, 2 ases rojos de 52. Y la probabilidad de que sea roja es 26 entre 52. En este caso siempre sobre el total. Si uso esta fórmula siempre sobre el total.
Pero si lo hago así más intuitivamente, digámoslo así, ven que primero realizo la condicionalidad y después calculo mi probabilidad. Pero si uso la fórmula siempre sobre el total, entonces la probabilidad de que sea roja y as en mi total de muestra es 2 entre 52 y la probabilidad de que sea roja es 26 entre 52 y ven que eso me da lo mismo. ¿Por qué? Porque los 52 se van a cancelar y queda exactamente el mismo valor. Entonces lo pueden hacer de las dos maneras para que vean que les da exactamente el mismo resultado. Ok, otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta negra si es reina? Okay, entonces de nuevo, si es reina. Okay, entonces, ¿cuántas reinas hay? 4. ¿Cuántas de esas reinas son negras? 2. Entonces 2 entre 4.5 o 50%. Ahora hagámoslo con la fórmula. Probabilidad de reina y negra. Hay 2 reinas negras del total de 52 cartas. ¿Y cuántas reinas hay? 4 entre 52. Entonces, que el 52 se va, ¿no? Y me queda exactamente el mismo valor. Entonces, para que vean que no es nada del otro mundo. Ok, ya metiéndonos un poco más en cómo vamos a hacer probabilidad, va a ser por medio de estas variables aleatorias. Entonces, una variable aleatoria va a ser, para efectos nuestros, es simplemente la variable que estamos midiendo. Es una variable a la cual puede corresponder cada uno de los eventos de un espacio muestral. Okay, entonces, simplemente, cuando llego y mido algo, esa variable que estoy midiendo va a ser una variable aleatoria. Y puede ser discreta o puede ser continua. Un evento aleatorio puede ser colocar un detector cerca de una fuente radioactiva. Y lo que estoy buscando es medir el número de partículas alfa. Entonces aquí lo que sería la variable aleatoria sería el número de partículas alfa. Son una variable discreta porque son números enteros. Numérica, discreta, ¿verdad? Pero discreta, son números enteros. Y el conteo puede ser infinito, digámoslo así. No sé cuál es el tope. Otro evento puede ser observar cristales de feldespato en un transecto donde tomo 10 puntos. Entonces el número de feldespatos y puede ir de 0 a 10. ¿Okay? Puede ser que encuentre ninguno, puede ser que los encuentre todos. Muy probablemente no ocurra ninguno de esos dos, sino que sea algo en el medio. Entonces mi variable aleatoria va a ir entre 0 y 10. El siguiente es un análisis del contenido de oro en una roca. Simplemente llego y saco una muestra y ese contenido lo puede entre 0 y 100. Mira, eso no. Puede ser menos de 0, no puede ser más de 100. Muestrear una roca por la presencia de un mineral. Entonces aquí va a ser el mineral está presente o no. Entonces aquí podemos empezar a hacer algunas codificaciones donde 0 significa ausente y 1 presente. ¿Okay? Entonces simplemente si encuentro pongo 1, si no encuentro pongo 0. Clasificar sedimento como lodo o arcilla o arena. Entonces esta sería una variable completamente discreta, cualitativa, igual que la anterior. Aquí sería el tipo de sedimento. Entonces igual puedo ponerles el nombre, puedo ponerle un número, como en este caso. 1 para los 2 para las arcillas y 3 para las arenas. ¿Okay? Entonces serían ejemplos de, pensémoslo así, qué podría ser mi variable y cuáles son los posibles resultados que puedo obtener al buscar o medir esa variable. Las variables, como mencioné, pueden ser discretas o continuas. Entonces las discretas es donde los resultados son distintos y separables entre sí. ¿Verdad? Si pensamos así como los gráficos de barras, estos gráficos, cada categoría está separado completamente, ¿verdad? No hay conexión entre un posible resultado y otro. Y si lo pensamos en términos de las frecuencias que habíamos visto antes, está la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, digámoslo así, o la relativa y relativa acumulada. Entonces, si lo pensamos solo en términos de o solo absoluta o solo relativa, no la acumulada,
O sea, cuál es la probabilidad de que ocurra exactamente solo ese evento. Eso es lo que se conoce como función de probabilidad o distribución de probabilidad. ¿Okay? O sea, es la probabilidad de que corresponda con un único valor o evento. La función de probabilidad acumulada o distribución de probabilidad acumulada es la sumatoria de valores hasta un posible resultado. Por lo general, ¿verdad? Es, digamos, de 0 hasta el resultado que estoy buscando. Entonces, veámoslo con ejemplo, tal vez más fácil. Voy a lanzar dos monedas y mi resultado va a ser positivo si saco una cara, una corona, digámoslo así. Pensémoslo en coronas. Por ahí está, por eso está en rojo. Entonces voy a realizar el experimento y cuáles son mis posibilidades si lanzo las dos monedas. Puede ser que las dos monedas caigan en escudo, puede ser que una caiga en escudo y la otra en corona, puede ser que pase al revés, que la primera caiga en corona y la otra en escudo, o puede ser que las dos caigan en coronas. Mi función de probabilidad o distribución de probabilidad de que un solo evento ocurra, mi variable, los valores de mi variable pueden ser 0, 1 o 2. O sea, esas son las veces que puedo ver o no la corona. Puedo ver 0 coronas, 1 corona o 2 coronas. F pequeña de x sería la probabilidad de que observe 0, observe 1, observe 2. O sea, de cada uno por separado. F grande de x es la posibilidad de observar 0, la posibilidad de observar 0 o 1, o la posibilidad de observar 0, 1 o 2. ¿Okay? Entonces, en este caso, acuérdense que la acumulada siempre termina en 1 o 100%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de observar 0 coronas? Es 1 entre 4. La posibilidad de observar 2 coronas o 1 corona es 2 entre 4. Porque o en un caso este o en otro caso este, entonces tengo dos opciones de esos 4. Y observar 2 coronas, 1 de 4. Entonces esa es la probabilidad de cada uno. Está representada por este gráfico de aquí a la izquierda. Punto 25, observar 0. Punto 25, observar 2 coronas. Y 50% de observar una corona. Entonces si voy haciendo la suma acumulada, esa sería la función de probabilidad acumulada. Sería 0.25 más 0.5, 0.75 y 0.75 más 0.25, entonces 1. ¿Okay? Y ven que como son resultados completamente discretos, separados entre sí, los represento como gráfico de barras. Para variables continuas, la función de densidad de probabilidad y la densidad de probabilidad acumulada. En este caso, como es continuo, lo que vamos a tener va a ser lo que es la curva de densidad. El área bajo esa curva siempre va a sumar 1. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que ver es, dentro de lo que estamos observando, cuánta de esa área corresponde con el evento que estamos analizando. Entonces la función de densidad de probabilidad es la probabilidad de que x esté en un intervalo específico. Entonces sería, digamos, aquí como el área sombreada. Si lo vamos del mínimo valor de x hasta A en este caso. O puede ser un área en el medio. ¿Okay? Pero entonces aquí la función de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas no es un único valor. ¿Por qué? Porque como es continuo, puede ser 20, puede ser 20.1, 20.11. Entonces es muy difícil separar ese único valor. Pero si yo viene, ¿cuál es la probabilidad de estar entre 20 y 22? Ok, entonces ahí yo puedo sacar un área pequeña, pero es un área, ¿verdad?, que me define un rango. Ok, entonces aquí lo que voy a definir es un rango y cuál es la probabilidad de observar o tener ese rango. Y la función de densidad acumulada, y entonces vamos de 0 a 1, ¿verdad?
Entonces aquí ya no es simplemente la forma esta de campana, si fuera campana, sino es como un tipo S, donde sigo incrementando, sigo incrementando, sigo incrementando hasta llegar hasta mi probabilidad de 1. ¿Okay? Entonces con esto que se hace es determinar la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor específico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual o menor que a? ¿Okay? Aquí no estoy definiendo un intervalo, sino que observo un valor y cuál es la probabilidad de tener ese valor o algo menor. Entonces es el mismo concepto más o menos, o sea, es ir acumulando la probabilidad, pero como en este caso es continuo, entonces lo que hago es simplemente determinar cuál es esa área bajo esa curva. Nota, pareciera difícil determinar cuál es esa área, pero primero, si lo hacemos de forma manual, hay tablas que me ayudan a hacer esa determinación. Y los paquetes de cómputo tienen funciones específicas para determinar esas probabilidades. Entonces, yo no tengo que hacer ningún cálculo, o sea, no vamos a hacer cálculo para nada, pero ven que hacer cálculo no es más que otra cosa que contar, es contar sobre un espacio muestral determinado. Entonces, yo sé que con estos gráficos tal vez ustedes tal vez se intimiden o no, espero que no, pero para que vean que no es realmente nada del otro mundo. ¿Okay? Se los estoy mostrando aquí de esta forma porque esta es la forma en que se muestran y se grafican, pero eso no quiere decir que vamos a hacer integrales ni nada por el estilo. Entonces, este no es el curso para eso. ¿Okay? Pero esta es la forma en que se representan y hay que saber qué es lo que me dice cada una de las figuras, ¿verdad? Y qué es lo que estoy tratando de obtener.